Al espacio, bienvenidos al espacio del campus virtual. Mi nombre es José Luis Pascual y junto con Adalia hemos organizado un curso de introducción a la astrología de Demetrio Santos. Entonces os explico el objetivo del curso. Demetrio es, sin lugar a dudas, y os lo voy a demostrar enseguida, el astrólogo más importante del siglo XX a nivel mundial. Esto no es una afirmación gratuita. Cuando vemos su bibliografía y cuando vemos la extensión de su obra y cómo actualiza toda la astrología antigua a la luz de la ciencia moderna, no tiene parangón con ningún otro astrólogo de ningún país del mundo. ¿Qué ocurre? Este hombre hizo una gran difusión de su obra, asistía a los congresos, pero el nivel al que se movía, porque básicamente se basaba todo en matemáticas, en la física, en la biología, muchas de sus, muchas de sus conferencias, muchos de sus escritos, por ejemplo, los dos tomos de astrología teórica, que son oro puro para la ciencia, los astrólogos no podían entenderlo. Entonces a mí se me ocurrió, puesto que soy uno de los que mejor conoce su obra y en estos momentos tal vez por haber trabajado todo su legado que nos transmitió a la Sociedad Española de Astrología, que ahora os enseñaré, una obra gigantesca, de la cual ahora os comento detalles porque es gracioso. Soy el único superviviente. Pues bueno, puesto que la Sociedad Española de Astrología prácticamente en lo que más ha hecho desde el 2004 que se fundó ha sido difundir la obra de Demetrio, que hasta su muerte en 2016 fue su presidente de honor, se me ocurrió el que podríamos organizar un curso de divulgación, de aportar las bases necesarias a los astrólogos que ya tenéis unos ciertos conocimientos de astrología para poder acceder a ese auténtico tesoro que yace en sus obras. Hay mucho, lo que ha publicado, que ahora veréis la bibliografía, hay un, ya es muchísimo, muchísima aportación a la astrología del siglo XX y del XXI. Pero en el legado que ahora os voy a ahora mostrar, hay muchísimos más materiales. Y este curso, yo me he pasado los últimos 5 o 6 meses trabajando todo este legado para poder aportaros muchas cosas de lo que toda... sí que está publicado, pero como se hizo en forma de apuntes de su diario, no está recogido en monografías. ¿Puedo compartir, Adalia? Sí, 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 Muy bien, pues vamos a compartir. ¿Está en pantalla? sí. Está en la pantalla, vale. Pues bueno, el curso en realidad es una introducción a la astrología de Demetrio Santos. Mi intención es simplemente daros las herramientas necesarias para que podáis acceder a él por vuestra propia cuenta, con todo el aporte, digamos, todo el soporte de la ciencia necesaria para poder entender bien cómo funciona la astrología. Yo recuerdo ya cuando tenía 80 y muchos años, empezó a decir, ahora disfruto porque empiezo a entender cómo funciona la astrología. Eso es muchísimo, ¿eh? Porque vosotros mismos, el panorama de la astrología no es precisamente muy boyante en cuanto a soporte teórico y a fundamento científico. Ahí tenéis mis datos por si queréis contactar. Demetrio nació el año 24, murió en febrero del 16. Ahí tenéis una foto en el programa La Clave en Televisión Española, un programa de debate sobre la astrología que participó junto con André Barbol, Boris Christoph, Vicente Casaña y algún astrólogo así más muy conocido. Aquí tenéis su horóscopo. Él trabajó básicamente para afinar. Él no trabajaba con direcciones primarias ni secundarias, ni incluso se dio cuenta que cuando se aplican las direcciones, su famoso C60, con el tiempo se va ralentizando. Ya hablaremos, porque hay mucho que discutir. Pensad que en la astrología hay muchas técnicas que se aplican
porque se han aplicado siempre y no se sabe muy bien por qué funciona. Y los astrólogos en general no se han planteado los puntos flacos y cómo se pueden mejorar muchas de estas técnicas. Aquí tenéis su horóscopo traducido a hechos con el C60, pero eso es cosa de que explicaremos en el curso. El ciclo de 60 años, el ciclo de resonancia humano. Mirad la bibliografía de este hombre. Por eso os digo que no hay comparación con ningún otro astrólogo del mundo. Se estrenó en el año 78 con dos tomos yo creo que llegan a las 1000 folios cada uno, o sea, 800 o 900 páginas cada uno. Tradujo autores como Claudio Ptolomeo, el Tetrabiblos y las armónicas, también de Ptolomeo, donde explica el fundamento de los aspectos, según Ptolomeo. Uno de los más tuvo más éxito comercial fue la interpretación astrológica. Tradujo los textos de Mesahala, de Ben Ezra, de Marcus Manilius. La primera gran aportación teórica es la teoría de las ecuaciones fundamentales. Este tomo es oro molido, pero contiene unas matemáticas que en general los astrólogos no alcanzan con ellas. No es que yo os vaya a dar clases de matemáticas, pero os voy a introducir para que podáis entender todo el contenido que ahí está encerrado. Tradujo a Zagel, a Hermes, a Almanzor, es decir, trabajó la historia, trabajó los autores antiguos. Tiene una introducción a la historia de la astrología desde el Paleolítico hasta la actualidad. Albubater también tradujo. El texto de astrología física, buenísimo. Este está agotado. Muchos de estos libros, que os interesan, podéis ir ahora a los portales de Internet, en librerías de viejo los podéis conseguir. Astrología física ya es imposible, no hay manera de encontrarlo. Los principios astrológicos y las casas fotoeclípticas, donde corrige el ascendente. Él no trabaja con ascendentes astronómicos, sino con ascendentes influenciales. Critica mucho el que los astrólogos hayan caído en manos de la astronomía. Trabajó el horóscopo de Felipe II, esta obra de las armónicas de Ptolomeo, donde explica lo de los aspectos según la música. Un estudio sobre el Tratado de Astrología y Magia de Alfonso X el Sabio. Un nomenclátor astrológico, todo un compendio de los astrólogos conocidos, sus referencias históricas. El lenguaje de los truenos, diréis, se aleja de la astrología. Pues no penséis, porque trata con ondas. Y las ondas es una de las cosas que os pienso aquí introducir en este curso. Toponimia ibérica. Mirad, este hombre era castellano de Zamora. Sin embargo, conocía hasta la lengua vasca por haberse criado en la zona vasca de Navarra, cosa que usó para rescatar, o sea, en intentar recuperar la lengua de los iberos a través del actual vascuence. Tiene una miscelánea de alquimia, trabajó la alquimia, tiene un comentario en Alchimicum, en ediciones Real de Valencia. Trabajó el horóscopo de Francisco Franco, una obra muy recomendable, independientemente de lo simpático que os pueda caer el personaje, en el que ya trabaja grado a grado los puntos críticos del horóscopo de Franco. ¿Por qué Francisco Franco? Porque es un personaje conocido, es histórico, se conoce muy bien su historia y es ideal, y puesto que se conocían los datos de partida de nacimiento de este hombre, era ideal para comprobar todas sus teorías del C60. La segunda parte de astrología teórica, muy teórico, muy matemático, esto yo os hago la introducción y el resto es para vosotros. Comentario al Evangelio. Diréis, ¿qué tiene que ver esto con la astrología? Tanto la Biblia como el Evangelio como el Apocalipsis están llenos, llenos de referencias astrológicas. Y su último libro, el año 2009, La influencia de la radiación gamma. Diréis, ¿qué tiene que ver esto con la astrología?
importantísimo. La radiación gamma es la que se libera en las reacciones nucleares. Fue su último gran descubrimiento. Si esto os ha parecido poco, en la Sociedad Española de Astrología publicamos todos sus apuntes que desde 1952 a 2015 fue escribiendo, primero en una Olivetti cada día, él, sus reflexiones, sus lecturas. Estaba suscrito a revistas del extranjero, revistas científicas, revistas, es decir, tenía contactos Este hombre se manejaba posiblemente con el extranjero y con todo lo que aparecía de bibliografía astrológica mejor que hoy día nosotros con Internet. Este legado que hemos digitalizado y publicado en la Sociedad Española de Astrología consta de 62 tomos de 300 páginas cada uno. Son más de 18.000 páginas con toda su obra. Por eso, puesto que él, no penséis que porque aplique las matemáticas y la ciencia de hoy se desvía de los antiguos, todo lo contrario. Él acaba siempre dando razón a lo que encuentra en la bibliografía de los antiguos. Por cierto, no conozco a nadie que haya estado en las bibliotecas más que él y conozca los originales más que él, porque España fue una de las principales vías de penetración del saber oriental a través de los árabes. Y él, por su condición de militar, estuvo en diversas plazas en España y allá donde estuvo, agotó en las bibliotecas todo lo que encontraba. Y todo eso, dada su formación científica, tiene un premio de matemáticas por la Universidad de Zaragoza, fue profesor de electrónica, profesor de física nuclear, el asunto de la guerra nuclear le tocaba como militar, y todo eso supo aplicarlo a la astrología. Y diréis, ¿todo esto qué tiene que ver con este hombre que, que nos va a meter aquí? Mirad, para entender todo lo que es un horóscopo, el influjo de los planetas, es fundamental que sepamos lo que son las ondas y los armónicos. Los armónicos os puede sonar mucho porque los ha popularizado Tito Macía o Miguel García a partir de los trabajos del inglés John Addy. Bueno, pues no tiene ni comparación lo que hizo Demetrio con los armónicos, con los trabajos de los tres que acabo de citar. Y os lo digo porque conozco a unos y a otros. Una onda es tan sencillo como aquí la tenéis, tiramos una piedra al agua y se ven las ondas. Pero las ondas son omnipresentes en el mundo. Tal vez algunos, por vuestra inclinación a la astrología, le hayáis leído alguna vez el Kybalión, por tres iniciados. Repite varias veces ahí, aunque es un libro de carácter esotérico, que todo es vibración, que nada está quieto en el mundo. Pues tenemos que entender hoy eso, pero desde el lenguaje de la ciencia. Aquí tenéis son los armónicos, os pueden sonar los armónicos que trabaja Tito Macía. Mirad aquí, esto está sacado de Miguel García, su Sol en Sagitario. Vale, aquí está representada la posición del Sol. Si trabajamos los planetas como realmente son, el origen de un tren de ondas, este Sol en Sagitario está repartido por todo el zodíaco, según los armónicos, de la misma manera que los electrones están repartidos por los orbitales atómicos. Los químicos no hablamos de un electrón en tal sitio, sino que se prefiere hablar de densidad electrónica y de una nube electrónica. Pues exactamente igual pasa con cualquier planeta puesto en el horóscopo. Y esto es lo que yo os tengo que enseñar. ¿Qué son las ondas? ¿Qué son los armónicos? ¿Cómo se aplica el horóscopo? Aquí tenéis un experimento que es el de enseñar lo que es la resonancia. Si las ondas y los armónicos son capitales para entender cómo funciona la astrología, el fenómeno de la resonancia es fundamental. Y esto no lo tienen en cuenta la escuela de Adi.
ni Miguel García ni Tito Macía. Este experimento que veis aquí lo llevé yo en el año 2002 a Barcelona a unas jornadas. Y los siento decirlo, lo hice en directo y no me entendieron. Espero que ahora, en el curso, me lo sepáis coger. Mirad, esto es un diapasón y esto es otro diapasón. Si se les toca, dan una nota musical. Pongamos que es la nota Do, 256 ciclos por segundo. Bien, aquí tenemos colgada una pelota de ping-pong muy cerca de este diapasón. Este señor va a tocar, le va a dar un pequeño golpe a este diapasón e insisto que están sintonizados a la misma frecuencia. Si hacemos clink, darán la nota do de la escala. ¿Y qué ocurre si tocamos uno? Gua- Fijaros cómo se transmite energía, pero se transmite energía solo cuando están afinados a la misma frecuencia, cuando dan la misma nota. Esto es fundamental para entender cómo un planeta puede afectar a una serie de órganos, a una serie de células, a una serie de moléculas. O puede influir en el plano emocional, en el plano mental o en el plano físico. Os explicaré lo que es la curva de resonancia y me entretendré para que me entendáis muy bien qué es la resonancia, algo que, por cierto, a mí en mis estudios científicos, yo no sé ni si me lo llegaron a explicar. Aquí tenéis el espectro electromagnético, la luz nos es muy familiar, los colores, las infrarrojas, veremos cada banda dónde resuena. Hoy simplemente os hago la introducción, pero os planteo una cosa. Los colores influyen. ¿Conocéis la cromaterapia? ¿Habéis visto alguna vez un hospital pintado de rojo? ¿Verdad que no produce el mismo efecto una pared pintada de rojo que una pared pintada de gris o de un verde discreto? Eso es lo que nos tenemos que ver. Os enseñaré, para que podáis entrar en los conceptos de Demetrio y profundizar en sus trabajos, cómo el sistema solar es un oscilador, algo que vibra. Los planetas giran alrededor del Sol. Y vistos desde el Sol, más o menos se mueven uniformemente. Los antiguos hablaron de la música de las esferas. Aquí tenéis un esquema sacado de un pitagórico, Nicómaco de Gerasa. Tenéis aquí los planetas, Cronos, Zeus, Ares, Helios, y cada uno la nota que les asocia. Están en inglés. Estas notas son E, F, esta me parece que es la. Bien, puesto que vamos a hablar de resonancia, hablaremos de planos de la naturaleza. Si cogemos un homeópata como George Vithoulkas, el hombre lo considera parte física, parte emocional, parte mental. Aquí, esto lo he tomado de él, cada grupo, cada parte nuestra, dolencias físicas, dolencias emocionales. Los armónicos tienen que ver con los planos de la naturaleza. Los armónicos se relacionan con frecuencias planetarias. No es lo mismo la velocidad de la Luna que la velocidad de Saturno que la velocidad de Plutón. Según la frecuencia de cada planeta, resonará, tendrá efectos sobre una parte física, sobre la parte emocional. Mirad, esto está traído, sacado de un médico homeópata. Pero aquí tenemos ya una astróloga junguiana y nos relaciona aquí la parte consciente del ser humano, la parte inconsciente, la parte del inconsciente colectivo, esta parte del consciente con los planetas más rápidos, en la parte del inconsciente personal con los de velocidad media y los más lentos con el inconsciente colectivo. Veréis que a esto, el inconsciente colectivo, en la filosofía de Demetrio, la resonancia recae sobre el plano genético.
Tal vez el mayor logro de Demetrio es lo que se llama la teoría de las ecuaciones fundamentales de los armónicos, de donde se deducen los aspectos y las casas, pero con arreglo, es decir, es una teoría puramente físico-matemática de la que se deducen las casas, los aspectos, etcétera. Y además, a cada valor, veréis que aquí hay una serie de ángulos que no son solo, esto ya está obtenido por ordenador. Yo os explicaré él cómo lo hizo. Luego vosotros, si queréis profundizar, tenéis que ir a sus obras. El curso realmente es una introducción, introduciros para que podáis acceder a todo el arsenal que se encuentra en la bibliografía de Demetrio. Veréis que no solamente está la conjunción o el sextil o la cuadratura de 90, tenéis más puntos críticos y además con un valor relativo en astrodinas. Realmente de trabajar a ciegas con criterios de si la cuadratura es que es mala, es que es fuerte, bueno, pero ¿por qué? Aquí veremos que todo esto se deduce de los armónicos y veremos los aspectos, por qué se les llama maléficos, por qué se les llama benéficos, y tendremos un baremo de intensidades cuantitativo, de trabajar de un modo meramente empírico, de trabajar ya con un modelo teórico y cuantitativo, hay una enorme diferencia. Todo esto lo aplicaremos. Bueno, me estoy comiendo aquí cosas. Mirad, cuando hablaba del sistema solar como un oscilador, me entretendré muy mucho en plantearos que no es el mismo efecto de un Mercurio cuando va rápido que cuando se estaciona. No tiene nada que ver. Y esto los antiguos lo dicen. Hablan, por ejemplo, de la Luna en movimiento de Saturno. Tendremos que fijarnos siempre en la velocidad a la que circula un planeta. Y la velocidad a la que circula un planeta está siempre referida al Sol. De ahí que Ptolomeo nos hable del concepto de orientalidad y occidentalidad. Todo eso Demetrio lo tradujo a parámetros cuantitativos, es decir, la velocidad a la que se mueve un planeta. Como os decía, si el color rojo no hace el mismo efecto que el color azul para pintar una habitación, no es lo mismo un planeta cuando va rápido que resuena en unos sistemas que son distintos a que lo hace cuando va lento. Más aún, cuando hacemos tránsitos, ¿habéis oído hablar alguna vez de los tránsitos de un Saturno, de una Venus estacionaria? Pues son importantísimos. Son planetas rápidos, pero si se detienen, tienen el mismo efecto que un lento. Todo esto de los armónicos es importantísimo para explicar, pero para explicar no a nivel empírico, no a nivel observacional, sino con criterios matemáticos, con criterios científicos, por qué un planeta en aspecto exacto o casi exacto al ascendente, o a otro punto, pero el ascendente es el más importante de un horóscopo. Mirad, este Saturno está en cuadratura exacta al ascendente. Pues no tiene nada que ver con un Saturno que no aspecta al ascendente, que está pues a 24 grados del ascendente. Y el asunto está en los armónicos. Cuando avancemos el ascendente, imaginemos que el ascendente progresado alcanza Saturno. El armónico 2 le hará cuadratura, el armónico 3 hará posición, el armónico 4 cuadratura. Mucho más que porque Saturno esté en Libra, o esté en Virgo, o esté en Aries, la importancia de un planeta está en su relación al ascendente. Si lo aspecta o no lo aspecta. Pero esto tiene una explicación, digamos, con criterios. Me detendré mucho en explicar la diferencia entre direcciones y tránsitos, algo que pienso que los astrólogos no discriminan. Una dirección es intrínseca al sistema que estamos observando, por ejemplo, una persona, a su evolución interna, digamos, mientras que los tránsitos son influjo externo. Aquí, pues mirad,
Aquí nos podríamos entretener porque tenemos al presidente del gobierno de España cercado por la justicia después de que le hayan mentido unos cuantos. Es decir, su C-60 ha atravesado Mercurio, le han engañado y ahora está pasando la cuadratura a Júpiter. Un Júpiter que está, mirad, en Capricornio. De paso, mirad, uno, dos, tres, cuatro planetas en mal estado cósmico. Mirad que al ascendente astronómico es superpuesto el fotoeclíptico, igual que el medio cielo. Esto es una doctrina que Demetrio parte de lo que dice Ptolomeo y construye un sistema nuevo de casas que luego al final de su vida tiene que corregir porque ha encontrado más complicaciones. No es que no funcione esto, es decir, es un ascendente que funciona por la luz, pero hay más factores para corregir un ascendente. No solo los astronómicos, como suelen hacer en los métodos de rectificación muchos astrólogos que han trabajado el asunto de la rectificación de ascendentes. Os pondré un ejemplo de tránsitos que son muy claros, el de José Antonio Primo de Rivera el día que lo detienen el año 36, que es un caso paradigmático. Pero insisto, tránsitos es externo al individuo, mucho más importantes son las direcciones que son la evolución propia del individuo y que se derivan de los aspectos, de las ecuaciones fundamentales. El gran descubrimiento de Demetrio, aunque él no presumía de haberlo descubierto, sino que de haberlo encontrado de nuevo, es el famoso C60. Os pondré en el curso varios ejemplos. Este que os traigo es típico de los del Club de los 27. Jimi Hendrix fue uno de ellos, tenéis otros más, y todos ellos tienen en la, más o menos hacia la cúspide de la casa 12 y de la 6, planetas en presencia. Aquí desde luego es muy claro. Este es el gráfico de Astrodinas, esto es lo que os comentaré cómo se construye el C60, etcétera. Direccionar un ascendente, como hacía siempre Demetrio, que no hacía ni primarias, ni secundarias, ni revoluciones solares, ni nada de esto, nos permite decir, una persona con los planetas tan cercanos al ascendente, ¿cómo puede ser esta persona? O una persona que tenga todos los planetas debajo del horizonte. ¿Y si los tuviese por encima del horizonte, al contrario? Razonando sobre la base de, al direccionar qué va pasando, los sucesos que le van pasando al individuo, mucho más por decir, Marte está en la uno. Esto sí, sí que sería importante. Pero Marte está en Sagitario, Marte está en Capricornio. Es decir, ¿qué pasó en estos momentos de la vida? ¿Y qué pasa si hay tantos tránsitos por dirección seguidos al comienzo o si alguien que los tiene en la por encima del cielo, etcétera, etcétera? De moverse entre trabajar muchas cartas y hacerse una idea a base de estadísticas es muy distinto de que si trabajamos con conceptos. La estadística se aplica cuando no tenemos idea de cómo funciona algo, para empezar a ver por dónde van los tiros. Si tenemos todo un soporte teórico, nos podemos basar en él y obtener grandes resultados. Uno de los temas que está en el curso es la doctrina del anímodar. Os puede sonar a chino, pero está en Ptolomeo. Creo que está en el libro 3. El sistema de interpretar las casas de Demetrio, aquí os he puesto como ejemplo la casa 12 y lo genético. La casa 1, pues ya sabemos que está relacionada con el individuo, la primera parte de la vida, la 2 con el dinero, la 3 con los viajes próximos, los hermanos, la 4 con el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaros que si direccionamos el ascendente, va tocando planetas a determinadas edades de la vida. Entonces nos indica en qué parte de la vida nos ocurren las cosas. La casa 12, al ser la última, es la de ciclo más largo. Pues vuelvo a lo de la resonancia. Ciclos cortos, ciclos largos.
La casa 12 relacionadísima con lo genético. Mirad, esto es un síndrome de Morris. Era niña, pero resulta que era un niño. ¿Cuántos planetas vemos en la casa 12? Uno, 2, 3, 4, 5. Y lo del el anímodar es importantísimo porque Demetrio siempre preguntaba si el parto había sido largo o corto, si se había retrasado o se había adelantado, si había habido sufrimiento fetal. Si un parto se retrasa, los planetas se van a ir a la casa 12. Puede haber hipoxia en el niño que nace. El momento del parto, dicen algunos ginecólogos, que son los 20 centímetros más críticos de la vida de una persona. Por eso el ascendente es tan importante. Y de ahí que tengamos que ajustar el ascendente, que siempre habrá un planeta importante como Anímodar, el más importante de la carta. Y que esté en la casa 12 o que esté en la casa 1, el resultado va a ser completamente distinto. De los individuos nos iremos a los ciclos sociales, el C800. Seguro que os suena el de las triplicidades del ciclo Júpiter-Saturno. Esto está sacado de la obra de Kepler, creo que es el enigma del universo, el Mysterium cosmográfico. Bueno, veremos la versión que da Demetrio, que se basa básicamente en la astrología árabe. Aquí os he puesto como, ¿qué vamos a ver en el curso? Pues mirad, aquí están los ciclos sociales de España. ¿Qué hace Demetrio? Parte de un punto crítico indudable. Esto es básico en astrología. Partir de un punto crítico para cualquier sistema. Parte del inicio de la guerra, el año 36. Y aquí ya va poniendo el C60 y los armónicos, el C30, el C20, etcétera. Y ve dónde se van cruzando y dónde podemos esperar mayores crisis. Pero esto lo desarrollaremos en el curso. Y finalmente nos iremos para acabar a la radiación gamma. Radiación gamma es la que se produce, por ejemplo, en una explosión nuclear, pero que la tenemos presente en la vida. Demetrio se compró un contador Geiger porque le conté lo que estábamos haciendo en mi instituto, que era medir la radiactividad ambiental y todo esto. Y él estaba trabajando todo aquello, era la época que estaba publicando el Vademecum de la alquimia, y de ahí sacó un libro, fue el último, La influencia de la radiación gamma, interesantísimo, pero es que ahora estoy recopilando del legado y me han salido más de 500 páginas inéditas sobre la radiación gamma. La radiación gamma es la más profunda y la que opera sobre los niveles más internos nuestros. A niveles masivos, cuando se produce una explosión atómica, es destructora, se emplea, por ejemplo, para destruir tumores en radioterapia, pero la radiactividad natural y sobre todo si es de radiación gamma y las variaciones, la radiación gamma nos viene de dos fuentes, del suelo y del cielo. Cuando se acumulan es cuando suceden visiones, apariciones, se ven los ovnis, en fin, ya llegaremos a ello. Aquí, mirad, efecto de la radiación gamma. Hay un pueblo en la provincia de Salamanca, Villavieja de Yeltes, en el que las cabras aparecen con cuatro cuernos. Cerca hay excavaciones en busca de uranio. Es una zona, por tanto, muy radiactiva. Aquí la tenéis. ¿Qué produce la radiación gamma? Mutaciones. Pero produce otros efectos. Mirad aquí un caso que aporto al curso, es un caso de suicidio de un pueblo de la provincia de Córdoba, que es uno de los que se llama Triángulo del Suicidio. Uno es Innájar, el otro es Alcalá la Real, y el tercero ahora no me acuerdo. Es un lugar donde se concentran gran cantidad de suicidios. Este es real. Este es un horóscopo de mi colección personal. No hay ninguna duda de que esto es cierto. Mirad cómo está la casa 12 de multiocupación.
Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la radiación gamma? Pues que en determinadas posiciones del Sol al amanecer aumenta la radiación gamma. Y acabo. Para ver el influjo de la radiación gamma, veis que produce mutaciones, ¿vale? Pues, ¿de dónde? He dicho, la radiación gamma nos viene del suelo, pero mucha procede del cielo, sobre todo de nuestra galaxia. Y aquí os traigo un gráfico de una conferencia que dio Demetrio en Valencia. Esto es un corte del sistema solar. Aquí estaría el Sol, aquí estarían Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Realmente aquí está poniendo, fijaros que él no considera órbitas, sino que hace como los antiguos. No ve un planeta y la línea que va trazando al girar alrededor del Sol, sino que describe toda una especie de tubo alrededor, que esa es la realidad porque el espacio no está vacío, y un planeta tiene lo que se llama una esfera de Hill, la parte del espacio en el que él gobierna gravitatoriamente. Fijaros, Urano, Neptuno y Plutón, como están muy alejados del Sol, tienen una esfera de Hill, es decir, controlan gravitatoriamente todo el polvo cósmico, todos los micrometeoritos que hay cercanos a ellos. ¿Qué ocurre cuando se ponen entre nosotros estamos aquí, en la Tierra, y aquí, pongamos que está la galaxia, pongamos que por aquí está la Vía Láctea, y que delante de nosotros, aquí, si aquí nosotros estamos en la Tierra, y aquí está Plutón, Urano, Neptuno, que limpian allí por donde pasan todo el polvo y los micrometeoritos, los atraen, se los quedan, y para nosotros abren ventanas a la radiación gamma, sobre todo cuando los planetas están o bien cercanos al ecuador, sobre el plano invariable, o bien sobre la Vía Láctea, constelaciones ahora de Sagitario y Géminis. No estoy hablando de la astrología védica, ¿eh? Me referiré siempre a signos, pero es decir, cuando los planetas están en Capricornio, incluso al final de Capricornio, están sobre la constelación de Sagitario. Y eso lo veremos en el curso. Veremos la pandemia del coronavirus fue así. Se produjo una conjunción múltiple entre los finales de Capricornio y los comienzos de Acuario, de Júpiter, Saturno, Marte y Plutón, a comienzos del año 2020, justo cuando la pandemia del coronavirus. Veremos ese caso y veremos otros más en los que se han dado pandemias con los planetas en las posiciones ecuatoriales o solsticiales. Bien, para los que hagáis el curso, he encargado hoy a la imprenta un libro de 145 páginas, me parece, con todos los contenidos del curso, de tal manera que tendréis los vídeos durante un año a vuestra disposición, los PDFs de las presentaciones que yo haré. Una vez que esté la clase concluida, los pondremos en la web para que os lo podáis bajar y repasar y estudiar. Pero aparte de eso, yo sin coste alguno os mandaré a vuestra casa el libro con todos estos contenidos que ahora os los detallo un momento. En España no os cobro los transportes. Los que estéis en países de América, pues el coste viene a estar entre 30 y pico hacia los 40 euros, más o menos los mismos dólares. Ahí los que queráis, yo os lo enviaré, pero os cobraré el transporte. Aquí tenéis el resumen del curso. Primero vamos a referirnos vibración, las ondas, qué son las ondas, cómo las expresamos, qué son los armónicos. Veremos la relación entre la escala musical y aspectos, tal como hacían los antiguos.
La resonancia, me detendré porque es fundamental que tengáis en cuenta lo que es la resonancia para entender cómo funciona la astrología, cómo un planeta tiene un influjo físico, aparte del simbólico que estamos acostumbrados, Marte tal, Venus cual, el influjo de la luz o el influjo de la radiación gamma. Contemplaremos el sistema solar como lo que es, como un oscilador. Habréis distinguido cuando un vehículo se acerca tiene un sonido, cuando se aleja tiene otro. Cuando ponemos la centrifugadora de la lavadora, cuando se pone en marcha suena de una manera, cuando se para suena de otra. Pues por resonancia el influjo es muy distinto. Estudiaremos en qué plano resuena un signo zodiacal por el asunto de los armónicos. Un signo es la 12ª parte de un círculo. Pues a través de los armónicos decimos, tiene que influir el signo en tal y en cual. Evolución de los sistemas complejos, estos son las direcciones. Os introduciré la teoría de las ecuaciones fundamentales, que es muy compleja, pero yo os los introduzco para que os... El resultado es este, por lo menos para que entendáis el resultado. Y entonces veréis cuando un aspecto es benéfico o maléfico, favorable o desfavorable, que no es porque la cuadratura sea la cuarta parte del círculo, tiene una explicación física. Estudiaremos la dirección del C60, que es hacer el Atacir del 60. Ahora está muy de moda porque lo ha puesto Tito Maciá. Esto de los planetas que aspectan al ascendente ya lo insistiremos. Os introducirá las casas fotoeclípticas, un sistema de casas que no es astronómico, que se basa en la luz. Importantísimo discriminar en qué es un tránsito y qué es una dirección. Aquí no me entretendré mucho, pero decir, criticaremos esto de que los científicos... Es que el influjo de un planeta es muy débil, no tiene influencia. Veréis que es una... En fin, eso es propio de ignorantes. Como ciclo básico de influencia sobre el ser humano estudiaremos el C60, haremos interpretación a través del C60, que aquí hay mucha tela que cortar, yo os introduciré la importancia de dónde se acumulan los planetas en los cuadrantes. Nos plantearemos si al direccionar, al hacer Atacir, no en el C60, en cualquiera, avanzará a la misma velocidad o con el tiempo se irá haciendo más lento, como nos hacemos más lentos con los años el metabolismo, etcétera. El anímodar, que ya os he... El anímodar es el planeta más importante de una carta. No es el Almutén de los árabes, ¿eh? Es otra cosa. Ya nos meteremos en los ciclos sociales, astrología mundial, comentaremos dónde acaba el último y que estamos comenzando el actual. Y finalmente, lo que os he dicho de la radiación gamma. Al final del libro tenéis una miscelánea de sobre la vida y la obra de Demetrio Santos. Y esto es todo por mi parte. Ahora, si Adalia nos abre